Gracias a los músicos y cantores que exaltan al Señor y son una bendición para nuestras vidas. Capítulo 1 del libro de Hechos. Estamos en una pequeña serie dentro de otra serie y es acerca del Espíritu Santo. El domingo anterior vimos la obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y aquí Hechos capítulo 1, dice el versículo 1, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y esto nos habla de que el escritor antes había escrito a Teófilo. ¿Y dónde está esto? En el libro de Lucas. Y aquí continúa. Y en el versículo 2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, miren lo que dice, si puede subrayar en su Biblia, les mandó. Eso no fue un consejo, ni una sugerencia, fue una orden. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa era la razón de la orden. Y mire qué fuerte es esto, hermanos, que aún los discípulos, habiendo estado con Jesús todos esos años, y se suponía que estaban listos después de tanta instrucción y la instrucción del maestro, el maestro por excelencia, pero les faltaba algo y por eso les manda que no se vayan de Jerusalén hasta que esa promesa ocurra. Versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Se da cuenta que están en dos canales diferentes? Jesús les dice que no se vayan porque va a venir el Espíritu Santo sobre ellos y ellos tienen la cabeza en otra parte. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos tenían esa ilusión porque era una profecía también, pero no vamos a entrar ahí. ¿Restaurarás el reino a Israel? Es decir, vamos a reinar, porque Él se está despidiendo. Y entonces Él lo regresa al tema, a lo que está como prioridad en su corazón. Versículo 7, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero, lea conmigo el 8 por favor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, noté algo. Él dijo lo más importante que había en su corazón. Él sabía que se iba y eso ocurrió hace más de 2000 años. Sabía que se iba y que no los vería pronto. Así que las palabras que destina al final son las más importantes. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Así que las últimas palabras que les dijo son las del versículo 8, antes de irse, pero recibiréis poder, una vez más léalo conmigo por favor, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Les habla del Espíritu Santo que va a venir sobre ellos y les dice que van a recibir poder, pero ¿para qué? Para ser testigos de Él. Y hay otras razones ahí. Hace algunos años estuve en un congreso en Saltillo, mi esposa y yo estuvimos ahí, y nos regalaron una playera que era el tema del evento. Todavía la tengo. De hecho, admito que durante un momento pensé en traerla debajo de la camisa, ¿verdad? Y enseñarla, pero no me atreví. Estoy muy chapado a la antigua. Pero la playera es una playera y dice, ¿para qué quieres la unción? Una playera café con letras doradas. ¿Para qué quieres la unción? Porque usted sabe tanto que se ve en internet y hay gente que quiere la unción pensando en cosas espectaculares, de tocar a las personas y que caigan y muchas otras cosas, cuestiones de señales y de milagros y de prodigios. Pero lo que dijo Jesús, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Él les dio una gran comisión. Básicamente les está diciendo, para que puedan cumplir esa encomienda que les hago, necesitan el poder del Espíritu Santo. Y hay otra razón.
que adelanto. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo, hermano? La razón primordial está en su nombre. ¿Quién es el que nos santifica? El Espíritu Santo. Así que lo que Dios espera de nosotros, la vida recta, la vida santa que espera de nosotros, es imposible sin su unción. No es posible. Así que hay dos razones básicas. Una, para cumplir la vida que Él espera de nosotros, para vivir la vida que Él espera de nosotros, una vida santa. Y la segunda razón es para cumplir su encomienda, la gran comisión. Pero mientras uno avanza por la palabra de Dios, viendo lo que dice el Nuevo Testamento, es un deleite ver lo que Él tenía que decir al respecto. Así que tome su lugar, por favor, y acompáñeme en esta muy breve travesía sobre lo que dice el Nuevo Testamento, parte de lo que dice sobre la unción del Espíritu Santo. Mateo capítulo 1 dice que el Señor fue engendrado en el vientre de la Virgen María por el Espíritu Santo. El capítulo 1 de Mateo, versículo 18 al 20, lo dice de manera muy clara y pasaremos rapidísimo por ahí, porque supongo que lo sabe, que lo ha leído. Versículo 18, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido, ¿qué? Del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y así inició la vida de Jesús, desde el vientre de su madre terrenal de María, engendrado por el Espíritu Santo. Y entonces él nace y crece sujeto a sus padres en Nazaret y termina a los 30 años de edad, nos dice el libro de Lucas, más o menos a los 30 años, hasta que termina su vida privada, su vida en el hogar, porque él no anduvo haciendo tantas cosas como dicen algunas películas. Y cuando él termina su vida privada y va a iniciar su ministerio público, lo primero que hizo es que fue para ser bautizado en Betábara, al otro lado del Jordán, por Juan el Bautista. Y ahí otra vez el Espíritu Santo de Dios se vuelve a manifestar, descendiendo sobre él en forma de paloma. Y Juan dice, porque él había tenido una revelación de Dios, que iba a suceder esto. Y dice Juan: yo no lo conocía, pero el que me mandó bautizar, él me dijo: aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, él es. Sobre quien vea descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él. Mire qué interesante, porque ¿qué es lo que leímos en el Antiguo Testamento que hacía el Espíritu Santo? Venía, obraba lo que iba a hacer y se iba. Venía sobre Sansón, vino sobre Gedeón, vino sobre Saúl, vino sobre muchos otros, hacía lo que iba a hacer y se iba. Así que miren la sentencia tan tremenda que dice: aquel sobre quien veas descender el Espíritu Santo y que permanece sobre él. Esa es la grande diferencia. Y entonces, vaya conmigo al capítulo 4 de Mateo, por favor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Lo ve? ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Ahora note algo aquí. ¿Es llevado por quién? ¿Al desierto? Por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. Piensa en ello. ¿El Espíritu será capaz de llevarnos a periodos difíciles? Pues sí. Porque es el Espíritu quien lo llevó. ¿A dónde? Al desierto. Y no para ser confortado, no para ser bendecido, para ser probado, para ser tentado por el diablo. Ahora yo quiero decirle algo en esta hora. ¿Está pasando usted por periodos difíciles? ¿O ha pasado? Bien, se lo diré, porque eso le va a alentar. Y si no está sucediendo ahora, algún día sucederá, porque la vida de prueba es común a los hijos de Dios. Pero lo que alienta es saber que el mismo que nos lleva es el mismo que nos sostiene. Jesús un día les mandó a sus discípulos que tomaran las barcas y se fueran al otro lado del mar. Y en el mar los sorprendió una tormenta. Y uno dice: ¿pero por qué los manda donde les espera la tormenta? Es que así es Él, hermanos. Nos prueba.
Él permite que seamos probados, pero Él está ahí. Él nunca dijo que la vida cristiana sería exenta de pruebas. La simbología del Antiguo Testamento de la vida cristiana es desde que salieron de la esclavitud en Egipto hasta Canaán, y fue el desierto, lleno de pruebas, pero con la presencia de Dios. Bendito sea su nombre. Es que así es. Por eso molesta tanto cuando a la gente le endulzan el oído diciéndole que si recibe al Señor Jesucristo, los problemas se acabarán. Eso no está en la Biblia. Ahora, llevó a Jesús el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado, verso 2, 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y entonces el resto de la tentación, usted sabe lo que sucedió. 3 veces lo tentó, y al final, versículo 10, la última tentación, entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces, ¿qué? Le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían, pero mire lo que dice Lucas capítulo 4. Lucas añade otra cosa que no está aquí en Mateo. Lucas capítulo 4, hablando del mismo asunto de la tentación. Por eso cuando usted lea los evangelios, y les digo a los muchachos, si ustedes leen Mateo y luego empiezan a leer Marcos, dicen: pero esto ya lo leí en Mateo, ya lo voy a brincar. No lo brinque. Y luego llega a Lucas, y eso también ya lo leí 2 veces, lo voy a pasar. No lo haga, porque se añaden detalles que no estaban antes. Capítulo 4 de Lucas. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y voy otra vez hasta el final para que note lo que le mencioné. Versículo 12, respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, ¿qué dice? ¿Lo ve? Por un tiempo. Es decir, regresó. Y no dejó de molestarlo todavía hasta el día de la crucifixión. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz, bájate. Uno de los ladrones: si eres hijo de Dios, sálvanos a nosotros y sálvate a ti mismo. Y los que estaban debajo decían: si él dijo que era hijo de Dios, desciende entonces de la cruz y creeremos en él. ¿Quién estaba detrás de todo eso? El diablo. Porque ¿cómo fue la tentación? Si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y no lo hizo. Y al final en la cruz: si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Si eres hijo de Dios, otra vez cuestionando su identidad. Bien, hay mucha riqueza ahí, no voy a detenerme en eso porque no terminaría, pero vaya conmigo a Mateo capítulo 12, versículo 18, por favor. Mateo 12, 18. Mateo 12, 18. Leo desde el 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Y que añade: pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Y mire, diré algo del versículo 19: no contenderá ni qué, ni nadie oirá en las calles su voz. ¿Cómo entiende usted este versículo? No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Déjeme decirle algo, probablemente no tenga nada que ver con el asunto, pero es pertinente. Hace años, allá en León, ustedes saben, fuimos enviados para iniciar una iglesia y alguien me contactó de la Alianza de los Pastores, me lo encontré en una librería, me invitaron, y todos los 5 años que estuvimos ahí, tuve contacto con los pastores de la ciudad, buenos pastores, buenos amigos. Todavía tengo amigos de entonces, y le estoy hablando de hace ya 40 años, hermano, del 86, recién graduado. Y de hecho este año completamos 40 años de ministerio por la gracia de nuestro Señor. Y entonces, pero no todos los pastores de la ciudad iban a la alianza. Y había alguien de quien yo escuchaba. Él se apellidaba Brito, pero tenía una fama en la ciudad porque gritaba mucho cuando predicaba.
Así que algunos que lo conocían luego bromeaban y decían, ¿has oído de Arturo Grito? Y entonces yo no lo conocía, la verdad, y nada más escuchaba eso. Pero luego empezaron a pasar cosas raras en ese lugar. Es decir, él de repente empezó a decir que las televisiones son del diablo, y les dijo que Dios le había revelado que trajeran todas las televisiones al templo para venderlas, para quemarlas, perdón, para quemarlas porque son del diablo. Y como era tan pasional, no sé qué otra palabra usar, cuando él predicaba y todo eso en el tiempo de la alabanza, tenían pedestales como estos. Y entonces él agarraba el pedestal y parecía su pareja de baile, ¿verdad? Y todo eso, entonces, pero había mucha gente en aquel lugar. Y él con ese estilo de muy apasionado cuando cantaba y luego cuando predicaba, entonces la gente le hizo caso. Dios me dijo que traigan las televisiones para quemarlas todas porque son del diablo. Entonces la gente trajo todas las televisiones. Bien, lo que pasó fue que nadie las quemó. Y algo pasó, pero luego los hijos estaban en colegios privados y esas cosas. Y luego la gente andaba recogiendo ofrendas por la calle para alimentar a los niños pobres. Y andaban en los zoológicos, en el zoológico, perdón, y en todas partes recogiendo porque iban a empezar una casa hogar que nunca se inició. Y todo eso, a final de cuentas ya se imagina cómo terminó. Eso terminó, se deshizo. Hubo muchas más cosas que no diré, pero eso se deshizo. Y sucedió lo que dice la Escritura: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y justo en ese tiempo, poco antes de que eso tronara, había una familia que se acababa de convertir en la iglesia, la familia del hermano Juan Manuel Aguilera, y yo estaba discipulándolos en su casa. Entonces un día llegué para el discipulado, para tenerlo con toda la familia, y unos vecinos, una familia vecina que iban a aquella iglesia, llegaron ahí al estudio. No sé cómo se conocieron y la hermana les invitó y llegó al estudio. Y entonces la madre de la familia me dijo, ¿conoce a mi pastor? Le digo, no lo conozco. Se llama, y me dio el nombre de él. Y dice, él predica con tanta autoridad. Y yo estaba escuchando nada más. Pero predica con tremenda autoridad. Yo no sé si lo dijo porque yo estaba dando el estudio y estaba hablando tranquilo, como cuando alguien está dando un estudio bíblico. Ese sí predica con autoridad, dijo. Bueno, y entonces le digo, bueno, depende de qué entiende usted por autoridad. ¿Qué es lo que usted entiende por autoridad? Le voy a decir qué es autoridad. Autoridad es cuando alguien habla y se le obedece. Tuvo usted sus padres, ¿verdad? ¿Se acuerda cómo nuestros padres ejercían autoridad sobre nosotros? Hasta con la mirada, hermana, ¿verdad? Estaba uno platicando ahí, pláticas de personas adultas, y entraba el muchacho, el niño, y empezaba a interrumpir o a meterse, y nada más volteaba el papá, y suficiente. Ve allá a tu cuarto, o ve y espera. ¿Sí o no? Autoridad es cuando alguien habla y se le obedece. Porque por otro lado, había y hay casos donde los papás gritan y dicen, y el chiquillo no hace caso. Eso no es autoridad. Aunque grite y aunque haga y haga lo que haga y suba más el volumen, si nadie le hace caso, eso no es autoridad. ¿Y sabe qué dice la Biblia de cuando iban en la barca y estaba la tempestad y los discípulos estaban con miedo de perecer? Señor, estaban asustados y eran hombres de mar. Y entonces Jesús se levantó y ¿qué hizo? ¿Empezó a gritar? No. Él habló al mar y al viento y solo dijo dos palabras: calla, enmudece. Y se hizo grande bonanza. La autoridad no está en el volumen, la autoridad está en quien habla. Y habló Jesús y las cosas sucedieron. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y entonces le añadí, ¿sabe que la Biblia dice que Jesús no era quien andaba gritando? Este era el pasaje.
no gritará ni voceará, ni dará su voz en las calles. Pero a su voz se iban los demonios. A su voz los muertos se levantaban, hermano. A su voz, quien tenía que obedecer, obedecía. Llegaron a tomarlo preso el día de la aprehensión, un día antes de la crucifixión. Y entonces él les dice, ¿a quién buscan? Y dijeron, a Jesús de Nazaret. Y él dijo solo 2 palabras, yo soy. Y cayeron a tierra. ¿Por qué caen a tierra? Es la autoridad de quien habla. Así que bendito sea mi Dios, conózcalo. ¿Por qué hice ese paréntesis? Para que le conozca y no se deje llevar por ideas que no son bíblicas. La autoridad de Él y la autoridad de nosotros como padres no depende del volumen, hermano. No depende del volumen. Y depende si la presencia de Dios está ahí. A su voz se derriten las montañas, hermano. Él habló y fue hecho. Él habló y existió lo que no vivía todavía. Así que está hablando de Jesús. ¿Y sabe por qué todo esto, hermano? Porque dice, mi amado en quien se deleita mi alma. ¿Y qué dice más? Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Y mire lo que añade el 20. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio. ¿Qué significa esto? La caña cascada no quebrará. La caña que está por quebrarse, Él la puede restaurar. La vida que está por quebrarse, Él la puede restaurar. Y el pábilo que humea no apagará. ¿Qué es el pábilo que humea? Las lámparas antiguas, las lámparas de queroseno o de petróleo que estaban por apagarse porque el pábilo, esa es la palabra correcta, se estaba terminando, dice, y no la apagará hasta que saque a victoria el juicio. Él levanta vidas así, por la autoridad, por el poder que hay en Él. Y en el caso de Jesús, por la unción del Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo que sucedió? Si me va siguiendo, que cuando inicia su vida pública, cuando inicia su ministerio, va y se bautiza, y cuando está siendo bautizado es lleno del Espíritu Santo. Interesante que él no empieza a predicar hasta que es llenado por el Espíritu Santo. Interesante que hasta que el Espíritu Santo descendió sobre él, hasta entonces él empezó a predicar y hasta entonces escogió a los discípulos. Ahora, capítulo 3 de Juan, muy conocido. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Dice el versículo 5 al 8, el que no naciere de agua y del Espíritu, regrese allá, vaya allá conmigo, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 5 al 8. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido de ¿quién? Del Espíritu. Espíritu es, estamos hablando del Espíritu Santo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que nos ayuda a nacer de nuevo. Ahora, yo le pregunto algo, hermano. Déjenme preguntarles algo. Así bien rápido. Creemos en Dios, pero en la Biblia habla de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Quién de ellos tres tiene que ver con la salvación? Los tres. Qué bueno que contestaron bien porque se está grabando. Los tres. ¿Qué hacen? Mire lo que dice la Biblia, que Jesús es el Salvador, por eso se llama Jesús. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo soy el camino, dijo Él, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el Salvador, bendito sea su nombre. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor. Él es el motivo de nuestra vida, Él es el amado de nuestro corazón. Amén. Eso espero, porque ustedes están muy callados, hermano. ¿Qué? ¿La iglesia pentecostés tiene el monopolio de los amenes y el aleluya? No, hermano, no lo tienen secuestrado. Y eso es correcto, que nosotros podamos decir amén y aleluya. ¿No ve eso en la Biblia? Así que, por favor. Y
Pero mire, el mismo Señor Jesucristo, Él dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Escuche, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y añadiré lo que acabamos de leer, nadie puede nacer de nuevo si no es por el Espíritu Santo. Lo acabamos de leer. El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es lo que leemos en la palabra de Dios. Así que Él está ahí para orar. Y lo mismo que pasó al inicio, Génesis capítulo 1 y verso 1 y 2. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y la tierra estaba desordenada y vacía. Así estaba nuestra vida y es el Espíritu Santo quien nos dio vida y quien le dio orden a nuestra vida. Es por el Espíritu de Dios. Y se cumplió la profecía de Joel. Mire lo que dice Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Vaya conmigo allá, por favor. Hechos capítulo 2, versículo 17. El día que descendió el Espíritu Santo. No lo leeré todo, solo los primeros versículos. Hechos 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente, me gusta ese de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Se da cuenta qué interesante aquí? ¿Qué leímos en Juan capítulo 3? La comparación que hizo con el Espíritu. El viento, ¿sí? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El ejemplo que puso fue el viento. Y el día que desciende el Espíritu Santo, es lo que lee. Vino del suelo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Grave esto, fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y la gente empezó a preguntarse, ¿qué es esto? Versículo 12. Estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, verso 14, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Eso lo leímos la semana pasada, la profecía de Joel aquí se cumplió. Ahora, busque un pasaje conmigo, Lucas capítulo 24. No, perdón, Lucas capítulo 11, vamos ahí primero. Lucas capítulo 11. Lucas 11, 9 al 13. Dice la palabra de Dios. Y os digo, pedid y se os dará. Lucas 11, del 9 al 13. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Mire el 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Deje de leer un momento, por favor, y conteste la pregunta de Jesús. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide un pan, le daría una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Ahora, ¿por qué? ¿En qué contexto está diciendo esto? Básicamente le está diciendo, si tu hijo tiene hambre, ¿verdad? ¿Por qué van a pedir un pan? Si tu hijo tiene hambre, si pide un pan, ¿le dará una piedra? ¿O si pide un pescado, le daría una serpiente? ¿Qué llevaba el niño? ¿Qué llevaba de lonche aquel que
Jesús usó para alimentar los 5,000? ¿Qué llevaba? Panes y peces. ¿Cuántos y cuántos? Chéquelo y póngase de acuerdo. Pero llevaba panes y peces. Y él la figura que está usando aquí para comer. Entonces, ¿quién le daría eso? Y luego añade verso 12, o si le pide un huevo, esto sí es un poco más mexicano, ¿verdad? Más norteño. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Y mire el 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, lea conmigo lo que sigue, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Subraye eso. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial le dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Entiende usted lo que está leyendo aquí? ¿Lo entiende? ¿Qué padre de nosotros que nuestro hijo nos pide un pan no se lo daríamos si sabemos que tiene hambre? O si nos pide un pescado, le daríamos una serpiente. O si pide un huevo, le daríamos un escorpión. Y dice, si ustedes siendo malos, ¿de quién está hablando? De nosotros. Si siendo malos, pero sus hijos les piden, saben darles buenas cosas, buenas dádivas, dice aquí. En comparación ustedes y yo como padres, y Dios como Padre, ¿quién es más bueno? Dios. ¿Y quién es más poderoso? Dios, porque a veces los hijos piden cosas que no podemos darles, pero lo de la comida sí. Pero el punto aquí es, si usted le pide al Padre el Espíritu Santo, ¿cuál es la respuesta implícita aquí? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿Pero a quién? A los que se lo piden. Aquí surge una pregunta, y se la voy a hacer. ¿Alguna vez, en alguna circunstancia, usted le pidió al Señor, Señor, lléname de tu Espíritu Santo? ¿Alguna vez usted le pidió recientemente, Señor, dame más de tu Espíritu Santo, lo necesito? Por razón de su debilidad, de nuestra debilidad para vencer el pecado, de nuestra dificultad para ser la clase de persona que Dios espera, que si lo pone en la palabra ser santo, así fue lo que dijo él, ¿verdad? Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Lo ha logrado usted? Y él lo preguntaré yo, ¿lo he logrado yo? No. ¿Qué necesito hacer para lograr mayor santidad? ¿De dónde obtengo eso? Mandé del Espíritu Santo. Por eso he llamado el Espíritu Santo, porque le imparte la santidad. ¿Y qué necesito hacer? Pedírselo. Por razón de la santidad, por razón de que voy a hablar con alguien que no quiere creer y le amo y no quiero que se pierda. Y le he hablado muchas veces y no puedo convencerle. ¿Quién puede convencerle? El Espíritu Santo. Por razón de que debo tomar una decisión y no sé qué decisión debo tomar. Y necesito que me guíe. ¿Quién me va a guiar? El Espíritu Santo. Cuando Él venga les enseñará todas las cosas y Él los guiará a toda verdad. Necesito tu guía. O necesito de tu poder para predicar tu palabra, porque todavía hay gente que se acobarda, se inhibe, tal vez va a reaccionar mal, o tal vez se va a burlar. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Quién se levanta para predicar el día de Pentecostés? Pedro, el que se había acobardado delante de 3 personas y una era una sirvienta. ¿Qué le dijo? Tú andabas con ellos y se acobardó. Y ahora, ¿a quién tiene delante ahí? A los que crucificaron a Jesús. ¿De dónde va a sacar Pedro la capacidad de hablarles? Pues lo hizo del Espíritu Santo, porque el Espíritu lo llenó. Y el Pedro que vemos ese día, nada que ver. Y qué fuerte mensaje les dio. Este Jesús, miren lo que dice, es atrevido. Este Jesús al que ustedes crucificaron, los está acusando, ¿no?
Este Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Ni siquiera pensó, tal vez el que siga yo, tal vez el que siga en ser crucificado seré yo. Él ni estaba pensando en eso. ¿Qué hizo la diferencia? El Espíritu Santo. Este es el punto, hermano. Hizo la diferencia en ellos. ¿Qué va a hacer la diferencia en nosotros? Él mismo. La receta es la misma. El mismo bendito y santo y poderoso Espíritu de Dios. Él mismo. Él es el que hace la diferencia. Y tal vez nuestro problema es que no hemos hecho esto que leemos aquí. El Padre Celestial, si usted, su hijo, le pide algo para comer, no se lo van a dar. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, si ustedes le piden al Padre el Espíritu Santo, ¿no se lo dará? Así que, ¿qué nos detiene? Yo creo que aquí se cumple lo que dice el libro de Santiago. ¿No tienes? Porque no pides. O no tienes porque pides mal. Pero ¿vamos a pedir mal si le pedimos su Espíritu Santo? No, aquí está. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿no es lo que dice? Y entonces pone el ejemplo que acabo de leer. El Espíritu Santo no será dado por el Padre a quienes se lo piden. Es lo que está aquí, hermanos. Suficientemente claro. Capítulo 24 de Hechos. Hechos capítulo 24. No, perdóneme, vi mal aquí. Hechos 2:4. Es lo que leímos. Y luego pase por favor al capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 31. Creo que ya necesito otros lentes. Hechos 4:31. ¿Lo tiene? Ahora, mire lo que sucedió. Leímos en Hechos capítulo 2. Leímos que descendió el Espíritu Santo y lo llenó a todos ellos. Pero luego aquí, en Hechos 4:31, mire lo que dice. Voy a leer desde un poquito atrás para que se dé cuenta del contexto. Versículo 23, habían estado presos. ¿Quién había estado preso y que fue maltratado y amenazado? Pedro y Juan. Ahí lo ve al inicio del capítulo 4, Pedro y Juan ante el concilio. Versículo 13, 4:13, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. ¿De qué señal hablan? Del hombre que fue sanado a la puerta del templo, el que era cojo, ¿se acuerdan? Eso está en el capítulo 3. Y entonces los toman presos y están ahí y no lo pueden negar. Verso 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿qué iban a hacer? Amenazarlos, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron, o sea, los amenazaron, que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. ¿Qué están diciendo? ¿Que van a hacer caso o que no? Ahora, le hago una pregunta. Eran Pedro y Juan. ¿Quién se imagina que habló? Pedro. Pedro es Pedro. Se convierte al Señor, pero sigue siendo Pedro. Solo convertido, pero habla más que Juan. Juan era el tranquilo que se sentaba ahí junto al lado de Jesús y lo abrazaba y todo eso, pero Pedro era otra cosa. Y entonces el Pedro que se había cobardado, ahora mire lo que dice, juzguen si es justo. 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces, aquí sube el tono, los amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos. Ahora, verso 23, ahora, le diré algo, hermano. ¿Será que no sentían temor? No, sí lo sentían, pero su fe y la unción del Espíritu estaba encima del temor.
Ahora, ¿por qué le digo que sí sentían temor? Porque mire el versículo que sigue, el 23. Puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, incluidas las amenazas, por supuesto. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira, ¿qué cosa? Les traen eso en la memoria, si sienten ese temor. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que se escapen. Ayúdanos a escapar. No, que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Capítulo 10 de Hechos. Miren lo que está haciendo el Espíritu Santo. Alguien dijo, con razón. ¿Sabe cómo se llama el libro de Hechos? El nombre completo. Hechos de los Apóstoles. Alguien dijo, y con razón, que podría haberse llamado Hechos del Espíritu Santo. Porque lo que usted lee es eso. Y cuando lee alguna clase de prodigio, de milagro, fueron obrados por él, usando a los apóstoles. Ahora, capítulo 10 de Hechos, versículo 38. Leo desde el 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Mira el 38. Cómo Dios ungió, lea conmigo el 38, por favor. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Vuelvo a la pregunta, ¿para qué quieres la unción? Hermano, para cumplir su mandato, para cumplir su encomienda, para poder hacer lo que Él nos mandó. Y eso lo necesitó Jesús, que era sin pecado, nacido, engendrado por el Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros, hermano? ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? Léalo otra vez conmigo, el 38. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret? Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué es lo que usted y yo queremos andar haciendo mientras Dios nos da la vida? Haciendo bienes, ¿no? Cada quien según el don que Dios le ha dado, según el ministerio que Dios le ha dado, necesita al Espíritu Santo. Hermanos, si cuando nombraron a los 7 en el capítulo 6 de Hechos, que iban a qué hacer, a servir las mesas, pidieron como requisito que fueran hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Cuánto más nosotros para todo lo demás? Para todo lo demás. Toda clase de ministerio en la iglesia requiere la llenura, la unción del Espíritu Santo de Dios, porque solo así Dios es glorificado. Nunca se olvide, hermano, que Jesús dijo del Espíritu Santo que cuando Él venga, Él me glorificará. Así que la única manera en que podemos hacer algo que agrade a Dios y que lo glorifique a Él, que lo exalte a Él, es bajo la unción y la llenura del Espíritu Santo. Es la única forma, no hay otra. Si Dios usara a alguien, a un instrumento humano, sin la unción del Espíritu Santo, fácilmente este instrumento humano se ensalzaría, se llenaría de orgullo, excepto si el Espíritu Santo de Dios hace la obra completa. Ahora, capítulo 9 del libro de Hechos. Hechos 9:31. Hechos 9:31. ¿Lo tiene? Leo desde el versículo 26. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos. Este era Saulo, recién convertido. Pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Natural, ¿verdad?
27. Entonces Bernabé tomándole le trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco hablaba valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba. Note la palabra disputaba, o sea, discutía. Salían mal con los griegos, pero estos, ¿qué hacían? Procuraban matarle, era medio atrabancado al principio. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, se lo llevaron a otra parte. Verso 31, note, entonces las iglesias tenían paz. Ve el cuadro completo, tenían paz por toda Judea, pero mire lo que se añade, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban como fortalecidas por el Espíritu Santo. Mírenme acá, por favor, hermanos. ¿Cómo es que estas iglesias eran edificadas? Andaban en el temor del Señor y se acrecentaban. Era por el Espíritu Santo. Dice aquí, fortalecidas por el Espíritu Santo. Yo quiero pedirle algo, hermano. Estamos terminando un año convencional, falta una semana. Pero tenemos un desafío grande, hermanos. Grande. Lo que quiero pedirles es esto. Cuando ore, en su tiempo devocional, cuando ore, y ora por su vida, y ora por sus hijos, por su familia, y ore por la iglesia, pídale al Señor que bendiga la iglesia y la fortalezca y la guía y la dirija por su Espíritu Santo. Y pida por este inútil que está al frente también, que sea el Espíritu Santo de Dios. Yo creo si ha leído usted acerca de Carlos Spurgeon. Carlos Spurgeon era un predicador excepcional del siglo XVIII. Y él pastoreaba una iglesia, el Tabernáculo Metropolitano de Londres. En Londres, una ciudad escéptica. Cuando él murió había cerca de, no sé si 5,000 o 10,000 personas ahí. Y era un hombre famoso, porque mucha gente viajaba de otros países para escucharlo. Era excepcional cuando predicaba, tenía dones increíbles. Y lo interesante es que era autodidacta. Él estudiaba por su cuenta. Y la gente iba. Los sermones escritos de Carlos Spurgeon no los escribía él, alguien los escribía. Era tan famoso. Y la iglesia seguía creciendo, estaba abarrotada, llena. Y entonces un día alguien vino de Estados Unidos a la iglesia, al Tabernáculo Metropolitano de Londres, y hablaron con el pastor. Iba a empezar el culto y le dijeron, ¿dónde está el secreto de tanta gente que acude a verlo, incluso de otras naciones? Y este hombre de Dios le dijo, acompáñenme. Y lo llevó al sótano del templo. La gente estaba llegando y se estaba llenando el santuario, pero todavía no empezaba el culto. Esto yo solo lo he visto en un lugar, en una de nuestras iglesias hace algunos años, cuando yo estaba en segundo del seminario, y el pastor murió, se enfermó y le dio leucemia. Un hermano del hermano Absalón, el hermano Bulmaro, un hombre de Dios. Y él estaba en Saltillo, en la iglesia de Filadelfia. Y perdón que haga este paréntesis, pero lo recordé. Y yo no lo conocí mucho atrás, pero cuando inicié mi segundo año del seminario y el director me envió a San Antonio de la Cascada. Y estaba yendo, había ido el primer año y empecé el segundo otra vez. Y justo en septiembre, finales de septiembre, el director me dijo, el próximo domingo llevas a Andrés contigo, un compañero mío, y lo presentas a los hermanos y él va a seguir, y entonces tú ya no vas a ir ahí, vas a ir a Saltillo, a la iglesia de Filadelfia. Y le pregunto por qué razón, y él me platicó, dijo, el pastor está enfermo y le detectaron leucemia, está muy mal, ya no se puede levantar, está muy débil y está agravándose. Y los médicos no dan expectativa, vas a ir para ayudarle, vas a llegar y ponerte a sus órdenes cada fin de semana. Y eso hice. Eso fue a fines de septiembre. Noviembre él se agravó y en enero falleció. Y fue algo muy triste. Pero en medio de todo eso Dios hizo cosas maravillosas.
En medio del dolor, de la tristeza, porque la esposa tenía 2 niños. Uno era de brazos, Josué, y una niña chiquita. Y la esposa tenía 19 años, hermano. Así que eso fue muy triste. Pero en enero, en un frío invierno, tremendo frío de invierno, él murió, partió. Y él me daba instrucciones cuando yo llegaba. Mira, vas a ir a tal parte. Pídele a este hermano que te acompañe, que te enseñe dónde viven. Y me decía a quién visitar y todo eso. De septiembre a enero. Y en enero el Señor le plació llevarlo al hogar. Pero mientras esto pasó, porque saben, hermano, a veces es en medio del dolor que Dios hace algo maravilloso. Y entonces fue un funeral tan triste en ese sentido, porque parte un hombre bueno, joven. Él no tenía ni 30 años, no sé qué edad tenía, pero era un hombre joven. Pero muere en enero y la convención es hasta julio, y entonces los consejos me dijeron, te vas a quedar ahí hasta el verano, que pensemos en quién va a seguir. Y en esos meses yo llegaba el sábado para visitar a todo lo que podía y el domingo para atender los cultos. Pero me di cuenta de algo, jamás he visto algo igual, porque el culto era a las 6 de la tarde y yo llegaba a 5:30 y la gente empezaba a llegar. Faltaban 15 minutos o 20 para que empezara el culto y el templo estaba lleno. ¿Ha visto usted eso en alguna parte? El lugar estaba lleno. Y entonces la pregunta que hacían los que iban a dirigir el programa, ¿qué hacemos, hermano? ¿Empezamos? El templo está lleno. Y yo pensaba, sería bueno empezar, pero ¿qué tal los que vienen, los que van a llegar a las 6 a tiempo? Y se van a perder las alabanzas, se van a perder parte del culto. Todo es importante. Pero eso pasó todo ese tiempo y Dios, lo que digo es, Dios hizo algo precioso por su espíritu y en medio del dolor, hermano. Eso sucedió y luego pasaba otra cosa. Como el púlpito estaba arriba en el altar, así siempre fue. Aquí también, realmente yo lo bajé porque no me gusta estar lejos de la gente, me gusta estar más cerca, pero siempre estaba en el altar. Y entonces, claro, se tiene mejor visibilidad y entonces veía gente nueva y le daba la bienvenida. Quiero darle la bienvenida a estas personas, una familia, se ponían de pie. Y le digo, qué bueno que nos visitan. Y entonces se levantaba alguien y decía, hermano, no son visitas, se convirtieron el jueves en la misión. Y luego otro domingo, y tenemos otras personas que nos visitan, pónganse de pie por favor, les doy la bienvenida a estas visitas. Hermano, no son visitas, se convirtieron a tal día en la semana. La gente hacía eso y Dios respaldaba ese trabajo. Era una iglesia hermosa y fui muy bendecido en ese tiempo, pero le digo, hermanos, ¿quién está detrás de todo eso? Es el Espíritu Santo de Dios, que a veces se mueve en medio del dolor. Ahora, estas iglesias, dice la Biblia, eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Cuando ore por la iglesia y cuando ore unos por otros y por los líderes y los directivos y por el pastor, ore pidiéndole al Señor que su Espíritu Santo nos fortalezca, que Él nos guíe, que Él nos dirige, que Él haga su obra, la obra que nadie más puede hacer excepto Él. Nadie más puede hacerlo, solo Él. Y sigue siendo lo mismo que estaba escrito entonces en el libro de los Hechos. Así que, mire, vea otro pasaje conmigo, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 3. Efesios 1, 3. Efesios capítulo 1, versículo 13. Leo desde el 12 y 13. A fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué dice?
Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y le pregunto, ¿qué significa sellados? ¿Qué significa el sello? Indica propiedad. ¿Qué más? Indica otra cosa, hermano. ¿Mande? Apartado. Cierto. Significa otra cosa también. ¿Mande? Garantía. Significa que algo ha sido probado. El sello lo ponen las empresas cuando el producto que están sacando pasa el control de calidad. Es aprobado. Y eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, dice la Escritura. Eso solo lo hace el Espíritu Santo que nos fue prometido. Gálatas capítulo 6, versículo 8. Ahí antes de Efesios. Gálatas 6, 8. Leo el 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y otro pasaje dice, segará vida y paz. Así que sembremos para el Espíritu Santo, hermano, que está en nosotros, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sembremos en el Espíritu. Alimentemos las obras del Espíritu en nosotros. Capítulo 6 de Efesios, versículo 17. Efesios 6, 17. Leo el 16. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y el 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es... Mire, hermano, el Espíritu Santo nunca se separa de su palabra. Algo que el Espíritu de Dios hace muchas cosas. Hace cosas maravillosas. El canto que cantaron los muchachos al final. Esos huesos secos. El capítulo 37 de Ezequiel. Secos en gran manera. Pero por el Espíritu de Dios tuvieron vida. Sopló sobre ellos y tuvieron vida. Bendito sea su nombre. Hace cosas maravillosas. Hace cosas extraordinarias, hermano. Si no fuera porque está escrito, ¿creería usted que un hombre de Dios va pasando por la calle y la sombra que se posa sobre un enfermo hace que el enfermo sea sano? Uno diría, no, eso no sucede, pero está escrito en el libro de Hechos, por el Espíritu Santo de Dios, que es poderosísimo. Pero lo que no hace el Espíritu Santo es contradecir su palabra. Nunca va en contra de su palabra. Por eso tanta charlatanería que se usa hoy en día y tantas cosas que son mentira y que son todo menos de Dios, todo tiene que filtrarse a la luz de la palabra de Dios. Y añadiré algo. Mire lo que dice, que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Están juntos y es una unión indisoluble, hermano. No se separan. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Así que en la medida que deseamos más del Espíritu Santo de Dios, eso no está separado de la palabra de Dios. Nosotros necesitamos siempre ser hombres y mujeres de la palabra de Dios. Y cuando alguien dice, es que Él no me habla, y la Biblia está cerrada, ¿cómo le va a hablar? Si alguien dice Dios no me habla, es que no está leyendo la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra de Dios. Él habla a través de su palabra, bendito sea su nombre. Ahora, Efesios, estamos ahí, capítulo 5, versículo 18. Efesios 5, 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Y este mandato, hermano, esta frase, sed llenos del Espíritu, es en tiempo presente, sed llenos, pero es presente y es algo permanente. Eso es una invitación permanente, sed llenos del Espíritu. Se lo explico, hermano. Esta llenura del Espíritu Santo de Dios es algo que se da en la Biblia no solo una vez. Mire, le explico. ¿Se acuerda que en los evangelios hay un pasaje donde Jesús, prefiero que lo lea, Juan capítulo 20, que lo vea. Juan capítulo 20, versículo 21 y 22. ¿Lo tiene? Cuando llegó la noche, leo desde el 20, 19 de Juan, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿qué día es el primer día de la semana? El domingo.
Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Era el Señor resucitado. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahora, déjenme detenerme para decirle algo. Cuando leímos en Lucas el pasaje donde dice: ¿qué hombre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le daría una piedra? O si le pide un pescado, le daría una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Aquí sé que hay el riesgo, hermanos, de que alguien diga: pero ¿por qué habría de pedirle el Espíritu Santo si ese lo tengo desde el día que me convertí? Y sería una duda legítima. De hecho, yo he escuchado personas, hay gente de muchos años de vida cristiana, y dijeron: yo entendí que eso sucedía una sola vez. Y una sola vez el Espíritu Santo viene sobre su vida el día que se entregó a Cristo. Eso es cierto. Pero hay algo interesante ahí, se lo mostré por la Biblia, y entonces dice: pues está en la Biblia, hermano, ¿qué diré? Y es esto. Nótelo en la vida de los discípulos. ¿Qué les dijo Jesús? Verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿Sobre quién? Sobre los discípulos, ¿ok? Sopla sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Muy bien. Número 1. El día de Pentecostés. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés? Estaban reunidos orando y descendió ¿quién? ¿Sobre quién? Sobre ellos. ¿Sí o no? O estos que están aquí no estaban allá. Eran los discípulos, hermano. Y allá en el aposento alto estaban también. ¿Por qué estaban ahí? Porque el Señor les dijo: espérense. Y desciende el Espíritu Santo y los llena. 2. Capítulo 4, que ya leímos. Capítulo 4 de Hechos. Cuando Pedro y Juan los soltaron después de amenazarlos. Y entonces vienen ¿a dónde? A donde están los demás. ¿Se acuerdan? Hechos 4:31. Y les dicen de las amenazas y oran a Dios. Y le dicen: Señor, mira sus amenazas y concédenos que con todo denuedo hablemos la palabra de Dios mientras extiendes tu mano, para que se hagan prodigios y sanidades y señales mediante el santo nombre de tu Hijo Jesús. Y cuando estaban orando, el lugar donde estaban orando tembló. ¿Y qué más pasó? Hechos 4:31. Regrese, por favor. Hechos 4:31. Quiero que lo corrobore para que no me vea con ojos de incredulidad. Hechos 4:31. Y cuando hubieron orado, léalo conmigo por favor, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo. 3. ¿Ok? Y luego, si usted va a Efesios 5:18, que lo acabamos de leer, el apóstol Pablo les escribe una carta diciéndoles: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sean llenos del Espíritu Santo. Ninguno de ellos dijo: Señor, pero eso ya sucedió. Ese ser llenos es algo continuo. Continuo. ¿Por qué? Jesús lo dijo. Capítulo 7 de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. ¿Lo tiene? Juan 7, 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué? Ríos de agua viva. Esto dijo ¿de quién? Del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Ríos de agua viva. Al otro pasaje dice: será en él una fuente que salte para vida eterna. Es que es así, hermano, es un río que nos inunda, que nos llena y nos llena y nos llena. Y le haré una última pregunta.
Si usted creyó en Cristo, hermano, si creyó en Cristo sinceramente, de manera sincera y genuina, la promesa de la Biblia es que le dio su Espíritu Santo, porque nadie puede nacer de nuevo si no es por la obra del Espíritu Santo. Y fuimos sellados, dice Efesios 1:13, por el Espíritu Santo de la promesa. Pero usted siente que no necesita más. No siente ninguna necesidad. Usted dice, no necesito más. Yo creo que es como dice el canto, he probado y quiero más. La invitación de Efesios 5:18 está ahí. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Y mire, qué interesante la comparación. No os embriaguéis con vino. Porque el que se embriaga con vino, toma y ¿qué hace? Se embriaga. Y luego cuando pasa la embriaguez y ya no quiere más, después vuelve a desearlo. Y hace una comparación, pero es contrastante. No se embriaguen con vino, porque en eso hay disolución. Y también hay desilusión. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y esa llenura es constante, hermano, constante y constante. Porque es una invitación de parte de Él. Por eso está el pasaje de Lucas, donde dice, ¿quién de ustedes si su hijo le pide un pan le daría una piedra, o si le pide un pescado le daría una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Así que, hermano, nunca se detenga de pedirle al Señor, dame más de tu Espíritu, Señor, porque ciertamente que necesitamos más, siempre. ¿Y para qué quiere la unción? En Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y es para qué? Es para santidad, para vencer el pecado, es para obediencia, para que nosotros podamos obedecerlo a Él. ¿Ve lo que dice Romanos 8:13? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y es para alcanzar al perdido, como leímos en Hechos 4:30 y 31. Es para esa razón, para ese motivo, para poder cumplir la gran comisión. Y dice que cuando oraron, el lugar donde estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es que Él no es mezquino, hermano. Él les gusta llenarnos y volvernos a llenar. Hacerlo una y otra vez y otra vez, como usted lee en las Escrituras. Y hay más, pero hasta ahí nos vamos a detener por hoy. Por favor, ore conmigo ahí en su lugar. Padre, gracias. Gracias por la obra de tu Espíritu Santo en nosotros. Hay mucho más que necesitamos aprender, pero enséñanos tú, Señor. Porque tu palabra dice que tú eres quien adiestra nuestras manos para la batalla. Así que enséñanos, Señor. Siempre podemos aprender. Y mayormente del Espíritu Santo de Dios. Espíritu bendito, llena nuestras vidas. Llena nuestras vidas. Continuamente. Hasta que nuestra vida rebose de ti, Señor. Porque todos los días hay tentaciones, todos los días hay luchas, todos los días hay pruebas y todos los días hay oportunidades de servirte, pero ninguna cosa podemos hacer bien si no es bajo tu dirección, si no es bajo tu unción. Así que, Señor, te suplico, llena nuestras vidas de tu Espíritu. Llena nuestras vidas de tu Espíritu. Hágalo ahí en su lugar. Ore al Señor. Señor, te necesito. Mi alma tiene sed de ti. Y si alguien aquí está en una situación donde sabe que le falló al Señor, puede decirle como el salmista David, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Por el contrario, Señor, llénanos más y más. Y yo ruego por cada varón, cada mujer, cada joven y nuestros niños incluso. Necesitamos de ti, Señor. Y bendito sea Dios que tú no eres mezquino. Tú no das el Espíritu por medida. Así que eso te pedimos esta noche. En el nombre bendito de Jesús nuestro Señor.
Amén.